Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arismendi. Este es el episodio número 18, ¿Cómo entrenar a tu mente para mantener un peso saludable? Hola, bienvenidos a ¿De qué tiene hambre tu vida? El primero y único podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación, a compartirles herramientas para comprender cómo hacer las paces con la comida, cómo entender la conexión entre los pensamientos, las emociones y nuestras conductas alimentarias. Yo soy Ana Arismendi, pionera y especialista en este tema, y me da muchísimo gusto que me acompañen en este episodio. Como ya les he comentado en otros programas, la más importante herramienta para bajar de peso y para comprender nuestras conductas alimentarias es la mente. Trabajar con los pensamientos y las creencias es un paso vital para lograr nuestras metas, para comprendernos y para transformar realmente de raíz nuestra relación con la comida. En este episodio tengo el gusto de compartirles una entrevista muy enriquecedora con la psicóloga Emilia Guerrero Aguirre, quien es especialista en tratamiento de trastornos de ansiedad, sobrepeso y obesidad. Emilia es psicóloga por la Universidad Intercontinental, tiene una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual por el Instituto de Psicoterapia Cognitivo-Conductual en México, cuenta con diferentes certificaciones en terapia racional emotiva conductual por el Albert Ellis Institute y en terapia cognitivo-conductual por el Peck Institute en Filadelfia. Además, Emilia es socia fundadora y subdirectora clínica de Quinta Bonita Hospital Psiquiátrico en Cuernavaca, Morelos. A lo largo de la entrevista, Emilia les compartirá cómo empezar a trabajar con su mente y qué herramientas pueden comenzar a poner en práctica para adoptar hábitos saludables de vida. Que la disfruten. Hola Emilia, muchísimas gracias por estar en ¿De qué tiene hambre tu vida? Bienvenida a este espacio, estoy muy contenta de que nos acompañes para hablar de este tema que a mí me parece tan crucial para todas las personas que están en el proceso de no solo perder peso, sino mantener peso, que al final ese es el objetivo, ¿no? No nada más perderlo, sino transformar nuestra vida y adoptar todo un estilo de vida saludable que nos lleve a mantener un peso sano. Bienvenida a este espacio. Al contrario, Ana, muchísimas gracias por la invitación. Emilia, me gustaría que empezáramos platicando un poquito sobre ti, sobre lo que haces. ¿Cómo es que tú, siendo psicóloga, empezaste a interesarte por el tema del sobrepeso, de la obesidad y a trabajar con pacientes con esto? Creo que este es un área que a mí me parece muy innovadora y muy necesaria, ¿no? Las personas obviamente con sobrepeso, con obesidad, su primer como punto de contacto es o su médico o una nutrióloga, pero rara vez piensan en acudir a apoyo psicológico, ¿no? Exactamente, Ana. Sin duda no es como lo más común, pero bueno, mi historia te la platico un poco. Cuando empecé a hacer mis primeros intentos de tesis de maestría, me di cuenta que algo que me llamaba mucho la atención era por qué las personas teníamos tanta dificultad para tener un estilo de vida saludable. En lo personal, lo que me sucedió fue que mi abuela tuvo un derrame cerebral, lo cual tuvo que ver muchísimo con el sobrepeso. Uh-huh. Y estando precisamente en el hospital empecé a poner mucha atención a lo que pasaba a mi alrededor, porque vaya, no es raro, en mi familia hay muchas personas con sobrepeso y eso me empezó a llamar mucho la atención, empecé a poner mucho atención a lo que decían, a lo que pensaban, a lo que transmitían. Precisamente yo en ese tiempo estaba también subiendo un poco de peso. Nunca llegué a tener un peso, en un IMS de más de 25, uh-huh. Pero sí noté que empezaba a subir y entonces también empecé a poner atención en mí y empecé a notar patrones de pensamiento muy parecidos a los que escuchaba a mi alrededor, a mis tíos, a mi mamá, a mi abuela. Y entonces empecé a poner mucha atención a esto. Coincidió con que me fui a Filadelfia y tomé uno de mis primeros cursos en terapia cognitivo-conductual en el Instituto de Beck. Y entonces me di cuenta que una de las áreas que empezaban a ser nuevas y que empezaban a trabajar era precisamente el sobrepeso. Entonces, Judith Beck, la hija de Aaron Beck, que es quien inició con la terapia cognitivo-conductual, uh-huh. Empezó a hablar mucho de esto y me llamó mucho la atención. Entonces me empecé a capacitar y fue que empecé a hacer toda la investigación para mi tesis y me empecé a dar cuenta de la importancia
de no solamente hacer dietas o ejercicios, sino qué es lo que puede ayudar a que realmente se mantenga el peso. Al hacer mi investigación me di cuenta de que las recomendaciones que hacía la OMS o en México, el Instituto de Salud Pública y demás, lo que recomiendan son cosas básicas, ¿no? Como cuidar nuestra alimentación, que sea equilibrada, hacer ejercicio. Y pues son muy claras las recomendaciones, pero mi pregunta es ¿por qué no las seguimos? Uh-huh. Entonces de ahí que me empecé a meter en todo esto, porque dije, pues sí, suena muy fácil decir, haz, no sé, 30 minutos de ejercicio al día, pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué sí sé que es importante comer verduras o por qué sí sé que es importante comer de todos los grupos de alimentos? No lo hago. ¿Y por qué no hago? Pues porque viene de todos los comandos que da mi cerebro, ¿no? Entonces es ahí donde hay que hacer un trabajo muy importante. Claro, y me encanta que enfatices este punto, porque sí, justamente yo creo que ahorita la gran mayoría de las personas, hasta me atrevería a decir, ya tienen claro, ¿no? Que el refresco no es lo más sano y que es sano comer verduras, ¿no? O sea, como que tú no les vas a ir a enseñar eso en general, ¿no? Las personas lo saben. Es más, muchísimas personas que acuden conmigo, bueno, ya llevan años haciendo dietas, o sea, ya saben más de nutrición en cuanto a información, ¿no? Exacto. Entonces, justo la pregunta es esta que planteas, ¿no? O sea, si ya tienes toda esta información, como si a nivel intelectual lo conoces, ¿qué pasa que aún teniendo ese conocimiento no puedes implementar ciertos hábitos de vida, ¿no? O los implementas de forma pasajera, ¿no? Con una dieta que nada más dura algunas semanas y luego regresas a esos hábitos. Y ahí es donde, pues definitivamente hay algo que está ocurriendo en la mente, en el pensamiento, que es lo que está obstaculizando y justamente a través de lo que tú haces se puede transformar, ¿no? Ese obstáculo justamente en un enlace. Exactamente. Emilia, y ahorita que mencionabas lo de tu maestría y tu entrenamiento en terapia cognitiva conductual, ¿nos podrías platicar, digo, en general, qué es la terapia cognitiva conductual y cómo se aplica al sobrepeso, a la pérdida de peso y al mantenimiento de un peso sano? Claro. Mira, la terapia cognitivo-conductual, bien lo dice el nombre, se refiere a la parte de cognición, que son todos nuestros pensamientos, y lo conductual, perdón, está mal traducido porque en Estados Unidos es behavioral, entonces en realidad debería de ser comportamental. Pero bueno, el comportamiento incluye 3 aspectos importantes, que son las emociones, la conducta y la respuesta fisiológica. Entonces, vamos a tratar de explicarlo con un ejemplo muy puntual. Supongamos que yo estoy en una fiesta y me ofrecen pastel. Ese es el activador. Y aparte me están ofreciendo el pastel que más me gusta, es el pastel de chocolate. Yo, por otro lado, sé que ese día no quiero comer pastel por alguna razón, ya sea porque al otro día es mi cumpleaños y tengo planeado comerlo, o porque ya comí los suficientes cereales ese día. Por alguna razón, intelectualmente sé, como tú decías, o racionalmente, sé que no debo comer ese pastel. Entonces, ese es el activador, ¿no? Y tenemos 2 tipos de respuestas. Bueno, muchas, pero me voy a enfocar solamente en 2. O empiezo a saborearlo, a tener muchas ganas de comerlo, como con una especie de ansiedad, o encuentro placer a largo plazo, ¿no? Y entonces me enfoco más en tranquilidad, estar paciente y no dejarme llevar por el impulso. Serían 2 tipos de emociones. Uno, como la avidez por comer o la tranquilidad, por decir, es un pastel nada más. Ahora, ¿de dónde podemos tener distintas respuestas emocionales de lo que estamos pensando? Un poco lo que estoy planteando. Si yo estoy pensando, mañana lo puedo comer, o ya lo comí la semana, o voy a comer solo un pedacito porque sí está dentro de mi plan, me voy a mantener tranquila. En cambio, si digo, no puedo tolerar, no puedo dejar pasar este momento, es mi pastel favorito, debo de comerlo, mañana empiezo otra vez la dieta, no pasa nada, así como un poco. Todos estos pensamientos dan comportamientos distintos y es el mismo activador, que es lo que hemos estado evaluando y analizando de las personas que sí están en su peso. ¿Qué es lo que los detiene? Los pensamientos. Sí, porque nuestros pensamientos van a dar pie
a tener emociones distintas. Si yo termino rindiéndome ante el deseo de comer ese pastel de chocolate, no va a ser solamente eso, sino que después me puedo sentir culpable, puedo tener remordimiento, me puedo enojar conmigo. Y entonces es muy importante cómo lo planeé. Si desde el inicio yo digo, bueno, voy a comerme este pastel, pero ya no como más cereales porque con esto ya los completo y ya no voy a comer azúcar porque con esto ya cumplí con mis equivalentes, o solamente me voy a comer un pedacito, o lo voy a comer mejor mañana, les voy a pedir que me lo den para llevar y me lo como mañana que sí tengo mis cereales completos. Entonces mi emoción va a ser distinta porque estoy contenta con la decisión que tomé, estoy tranquila, ¿sí? Entonces este es un ejemplo en donde como el mismo evento lo podemos interpretar completamente distinto. ¿Y qué es lo que estamos buscando? Estar bien emocionalmente. Si yo tomo muchas decisiones que me llevan a sentirme culpable, enojada, rendida, va a ser más difícil mantenerme apegada a un plan de alimentación. Claro. Y algo que me gusta muchísimo de este enfoque, Emilia, y que tú ahorita lo estás explicando, es que también siento que de cierta forma empodera o regresa la responsabilidad a la persona, porque siento que muchísimas personas ante la comida se sienten como que es culpa de la comida, ¿no? Es que yo no puedo resistir ese pastel, o es que cada vez, ¿no?, que yo pruebo unas papitas no puedo parar de comerlas, ¿no? O es que cuando estoy en reuniones sociales me descontrolo, ¿no? Y entonces parece que es culpa de la reunión social, del pastel, de las papitas, ¿no? Y realmente no. O sea, realmente ahí lo que está ocasionando, digo, todas las consecuencias, tanto emocionales, ¿no?, como tu comportamiento, son tus pensamientos. Y entonces, como son nuestros pensamientos, nosotros podemos manejarlos. Así es. Y eso es maravilloso, ¿no? O sea, no dependemos de nada externo. O sea, como tú dices, el activador puede estar ahí y una misma persona, o sea, una persona reacciona sin control y se come todo el pastel, y otra, al contrario, come una pequeña porción, y otra decide no comerlo, a pesar de que a las tres les encante, ¿no? Entonces, Exacto. no es la circunstancia, sino es cómo pensamos esa circunstancia lo que hace la diferencia. Entonces, me encanta pensar eso porque es como regresarnos la responsabilidad y decirnos, está en nosotros el poder manejar esto. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿no?, que dicen, es que siento que no puedo parar. Yo siempre les digo, te apuesto que puedes parar, ¿no? O sea, si tú decides, por supuesto que puedes parar, ¿no? Si transformamos y observamos esos pensamientos. Entonces, la terapia cognitiva conductual se centra en como conocer nuestros pensamientos y transformarlos, ¿no?, para llevarnos al bienestar, como tú dices. Exactamente. De principio, identificar qué es lo que estoy pensando, que es una práctica que lleva tiempo, la verdad. O sea, no estamos educados a identificar todo el tiempo lo que está pasando por mi cabeza. Entonces, primer paso, identificar. Segundo, evaluar, ¿no? ¿Qué quiere decir? Precisamente hacer este análisis de por qué me lo voy a comer o por qué no me lo voy a comer o por qué voy a comer la porción que voy a comer. Y tercero, precisamente en cambiarlo por uno que vaya más apegado a lo que realmente me interesa. Precisamente mencionas una palabra clave que es la responsabilidad y que tiene que ver con práctica. En la medida que yo me voy enfocando a qué es lo que me importa a largo plazo y voy manteniéndome en, en motivarme, en poner atención a qué es lo que estoy pensando, en evaluar de forma distinta, va a ser más fácil llegar a mis objetivos. No hay nada que me lo impida más que mis pensamientos. Y esto yo se los explico de diferentes formas, ¿no? Si no fuéramos capaces de controlar, por ejemplo, la forma en la que manejamos un coche o la forma en la que nos dirigimos a las personas y escogemos hablarles civilizadamente y no con groserías, pues estaríamos hablando de alguien que no tiene una persona con sus funciones frontales bien, pero no es así. Lo que pasa es que con el paso del tiempo nos acostumbramos a hacer o a pensar que son ciertos algunos de nuestros pensamientos, como no pasa nada, o empiezo el lunes que entra, o empiezo el mes que entra. Todo eso es pensamiento, pero se van volviendo patrones de pensamiento. Y es por eso que parece tan difícil y que los pacientes te pueden decir, es que no puedo detenerme ante el antojo. Lo que pasa es que no lo he practicado. Eso no significa que no pueda. Eso significa que necesito tener estrategias distintas
pero no que soy incapaz. Exacto, por eso decidí ponerle este título, ¿no?, a esta conversación de cómo entrenar a la mente, porque justamente es un proceso, es algo que hay que hacer, que hay que estar ejercitando, como dices, o sea, no es a la primera y de hecho al principio puede costar trabajo porque no estamos acostumbrados y dice, como tú dices, o sea, esos pensamientos que ahorita damos por ciertos y que salen tan automáticos, pues es simplemente porque llevamos muchos años, ¿no?, repitiéndolos. Pero así como esos se formaron y se cristalizaron en nuestra mente, igual, ¿no?, podemos generar nuevos patrones de pensamiento si es que los practicamos, pero sí es importante entender esto, que es un proceso y es como, pues como el ejercicio físico, ¿no? Hay que entrenarlo y al principio cuesta más trabajo, pero después se empieza a hacer un hábito. Entonces, nos decías que primero hay que identificar los pensamientos, luego evaluarlos y luego modificarlos. Así es. ¿Cómo podemos empezar a identificar nuestros pensamientos alrededor del peso, alrededor de la comida, de los hábitos? Mira, la forma más fácil de identificar los pensamientos es notando nuestras emociones. Muchas de las personas cuando les digo esto me dicen, no, yo no tengo pensamientos o no, no pasó nada por mi cabeza cuando estaba enojada. Pero no es que no existan los pensamientos, es que es una práctica identificarlos. Entonces, lo primero que tengo que poner atención es a lo que estoy sintiendo, ya sea el enojo, culpa, irritabilidad, desesperación, frustración. Esas emociones siempre nos dan la primera pista de que hay algo que debe de estar pasando por mi cabeza. Esa es como la primera forma. También lo que podemos hacer como para empezar a entrenar nuestra práctica en identificar pensamientos es hacernos más conscientes. Y esto se puede hacer de otras formas. Yo lo que hago con muchos pacientes no es pedirles al principio que noten lo que están pensando, sino que practiquen algunas otras cosas para saber y estar más alerta. Entonces, Okay. por ejemplo, si yo empiezo a hacer cambios en la vida cotidiana, como si soy diestro, lavarme los dientes con la mano izquierda. Eso me va a mantener un poco alerta de lo que estoy haciendo y no hacerlo de forma automática. O, por ejemplo, si siempre tomo el mismo camino a mi casa, ya sea en transporte público o coche, intentar hacer rutas distintas, porque eso hace que mi cerebro quite el piloto automático y empiece a hacer un poco de esfuerzo. Nuestro cerebro siempre va a encontrar la forma en la que ahorre energía, por eso todo lo hacemos de forma automática. Por ejemplo, puedo hacer cambios en mi casa como cambiar la vajilla. Si es que tengo dos, pues pongo otra vajilla. O muevo ciertas cosas del entorno en donde como los cuadros o los manteles o los cubiertos también, o pongo las flores de una forma distinta, de tal forma que cuando yo me doy cuenta que mi entorno está diferente, digo, ¿por qué está esto aquí? Ah, claro, porque tengo que poner atención a lo que estoy pensando, ¿no? Y eso va promoviendo un estado de mayor alerta y conciencia. Esta estrategia está muy interesante, Emilia, porque sí, o sea, nos mantiene, rompe el piloto automático, como dices, ¿no? Entonces nos hace estar más alerta y estar más también en el presente, ¿no? Así Porque es. también lo que ocurre es, pues, tomamos el camino que siempre, ¿no?, al trabajo y entonces estamos en piloto automático y ya ni vemos el camino. La verdad es que vamos pensando en lo que vamos a hacer en el trabajo, bla, bla, bla. Entonces, en cambio, esto también corta, ¿no?, esta idea de Exacto. estar pensando en el futuro o en el pasado y regresa al presente, que es donde podemos darnos cuenta qué estamos sintiendo y qué estamos pensando. Y también hace un ratito que decías la otra estrategia de primero notar las emociones, ¿no? Como la consecuencia de los pensamientos. Me parece excelente porque las emociones siento que sí es algo, como son tan incómodas, ¿no?, que Sí. notamos, ¿no? Y sí, las personas te pueden decir, sí, estaba ansiosa, estaba preocupada, me sentía muy enojada, me sentía medio triste, y a partir de ahí empezar a ver qué patrones de emociones hay, porque seguro atrás hay un patrón de pensamiento. Y ahorita que decías estas estrategias como para estar más atentos, también se me ocurrió que igual se pueden aplicar unas al momento de comer, ¿no? Cuando decías lo de cepillarnos los dientes con la mano, que no siempre usamos, la que no es dominante, también, ¿no?, se puede hacer ese ejercicio de comer con la izquierda si siempre comemos con la derecha. Y claro que eso rompe el piloto automático y trae tu atención a ese momento, ¿no? Sí, por supuesto. Esa es una muy buena idea, porque la idea es llevar toda nuestra atención
y estar mucho más conscientes. Y entonces yo te puedo decir después, mira, ya descubrí la razón por la que estoy comiendo sin parar es porque estaba triste y lo que está pasando por mi cabeza es, pues, ¿para qué me cuido si en realidad estoy sola, por ejemplo? ¿No? Eso yo no lo sabía y entonces ya al saberlo entonces lo puedo trabajar. Pero claro, nuestras emociones, de hecho por eso existen, porque nuestro cuerpo nos está diciendo, Emilia, pon atención, algo no está bien. Cuando lloro, cuando me enojo, cuando estoy frustrada, cuando estoy ansiosa, algo está sucediendo y mi cuerpo lo que me está diciendo es encuentra qué te está poniendo mal porque necesitas resolverlo. Y muchas veces, por ejemplo, en el tema de la ansiedad, sabemos que estamos ansiosos, pero no sé por qué estoy ansioso y entonces como, entonces hago atracones o entonces vomito, sin darme cuenta por qué lo hice. Y qué bueno que dices esto de las emociones, porque también es entender que toda emoción, por más incómoda o desagradable que sea, tiene una intención positiva al final, ¿no? Es Así es. simplemente un llamado interno de, a ver, aquí está ocurriendo algo, pélame, ¿no? Básicamente, o sea, hazme caso, ¿no? Haz un alto y verifica qué está ocurriendo contigo, ¿no? Entonces, no es como, porque yo también veo en muchas personas de como, ¿qué está mal en mí? Que siempre estoy ansiosa o triste, ¿no? No es que esté algo mal, lo que pasa es que no te has dado el tiempo de parar, conectar contigo y observar qué te quiere decir esa emoción. O sea, la emoción nada más como que trae un mensaje para ti, ¿no? Así es. Ok. Exactamente. Entonces, número uno, podemos empezar a identificar pensamientos a través de conectar con las emociones y hacer ciertos cambios en nuestra rutina diaria que corten el piloto automático, nos hagan estar más atentos de lo que estamos haciendo y más atentos al presente. Así es. Ok, y una vez que empezamos a notar, ¿no?, ciertos pensamientos que hay por ahí, que seguro tú lo has vivido, Emilia, yo lo he visto y lo he visto en mis pacientes, realmente es súper interesante, ¿no? Decir, oye, no me había dado cuenta que, o sea, atrás de esto estaba pensando cosas que ni te imaginas, como el ejemplo que decías, ¿no? O sea, ¿para qué me cuido si estoy sola? ¿No? O sea, muchas veces no nos damos cuenta que atrás hay esta idea de soledad, de desamparo, o sea, cosas muy profundas, ¿no? O sea, el pensamiento no es nada más cómetelo, cómetelo, cómetelo. O sea, hay cosas mucho más profundas que van surgiendo y la verdad es que es bien interesante ese proceso. Sí. Ok. Ajá. No, bueno, te iba a poner un ejemplo que tiene que ver, yo he notado que muchas veces, por ejemplo, también tiene que ver con información y los pacientes pueden mejorar mucho sabiendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, rompen la dieta y no saben por qué la rompieron. Y es porque, no sé, tal vez comieron unos chilaquiles y piensan que los chilaquiles son terribles. Y cuando tú les explicas que simplemente es cereal y que se puede comer de cierta forma, etcétera, y que nada más hay que contarlo distinto o simplemente contarlo, baja esta ansiedad. Pero si no sabemos qué es lo que me está haciendo romper la dieta, ¿no? Que es, ya me comí unos chilaquiles, entonces ya no tiene sentido y mejor todas las vacaciones voy a comer mal. Todo esto es distinto y viene de un pensamiento. Si yo evalúo esa información racionalmente, que bueno, esto se aprende a hacer, pues la respuesta al final va a ser distinta, porque ya me comí unos chilaquiles, pero al rato voy a comer, no sé, tal vez jícamas y después voy a comer pescado y todo puede estar en orden, ¿sí? No tiene por qué romperse, pero lo importante es lo que tú decías, identificar qué es lo que me llevó a romper con mi plan o sentirme ansiosa y entonces puedo hacer cambios. Ok, entonces, una vez identificados ciertos pensamientos, viene lo que acabas de decir, empezar a evaluarlos de una forma racional. O sea, que es, yo entiendo es simplemente evaluar, ¿no? El pensamiento, o sea, a ver, ¿es cierto esto? ¿Qué tan real me sirve? ¿No me sirve? A ver, ¿cómo podemos evaluar los pensamientos? Bueno, el evaluar los pensamientos es una estrategia que vaya, requiere de mucha práctica. Básicamente yo te diría que los pasos principales tienen que ver con cerciorarme de las evidencias que tengo a favor o en contra de lo que estoy pensando. Por ejemplo, si yo pienso estoy sola y nunca voy a bajar de peso y no vale la pena, habría que apegarnos a, bueno, ¿qué pruebas tienes de que nunca vas a poder conseguir una pareja o de que nunca vas a estar acompañada o de que de verdad eres totalmente incapaz de bajar de peso? Muchas personas están convencidas, por ejemplo, de esta última afirmación. Es que yo no puedo bajar de peso, es imposible. Bueno, ¿qué pruebas hay de esto?
¿Tienes algún problema, no sé, en la tiroides o tienes un problema en el sistema digestivo, ¿no? Y a la hora que uno va desmenuzando la información, los pacientes de pronto llegan a la conclusión de que sí son capaces, pero han comprado esta idea de que no van a poder bajar de peso. Entonces, ahí, por ejemplo, descartamos un pensamiento solamente buscando evidencias de lo que están diciendo sea verdadero, ¿no? O nunca voy a tener pareja, nunca he tenido, nunca nadie se va a fijar en mí. Y entonces, si desmenuzas la información y te apegas a buscar pruebas de lo que están diciendo, sea cierto o no, de pronto los pacientes pueden concluir que bueno, sí han tenido parejas, pero la verdad es que ellos mismos los han alejado porque no les gusta su cuerpo y entonces les da pena que los vean. Entonces el pensamiento es distinto, pero digamos que ese es el primer paso, buscar evidencias de lo que estoy pensando. Y muchas veces eso me lleva a bajar un poco la ansiedad o las emociones negativas, porque me doy cuenta de que está solamente a nivel de pensamiento y no son hechos. Esa es una parte muy importante. O por ejemplo, insisto en el pensamiento de, mejor no empiezo la dieta hoy, la empiezo el lunes o la empiezo el mes siguiente o la empiezo el año que entra. Si yo evalúo qué tan cierto es que es más fácil empezar las dietas el lunes y me doy cuenta de que no es así, los lunes no tienen un superpoder, sino que más bien la dieta la puedo empezar pues en martes o el lunes en la noche o miércoles en la mañana, da igual. Lo importante es, si me siento motivada en ese momento, es importante hacerlo. Y tampoco pasa nada si de pronto me comí un pastel. No quiere decir que ya tiré toda la basura y ya no vale la pena el esfuerzo que estaba haciendo. No es así. Todo el momento es bueno para empezar. Lo que pasa es que, pues no sé si socialmente nos hicimos a la idea que los lunes son buen día para empezar o el 1 de enero y la verdad es que no tiene ningún sentido. Claro, como tú dices, no tienen o sea, ni el 1 de enero ni los lunes tienen un superpoder que te va a ayudar a potencializar tu cambio de No, hábitos, o sea, claro. esa es la interpretación que otros le dieron y yo asumo que así debe ser, ¿no? Ahorita algo que se me hace importantísimo que acabas de decir, Emilia, es que nuestros pensamientos no son hechos, son solo pensamientos. Y el problema es que los confundimos, o sea, creemos que todos nuestros pensamientos son ciertos, ¿no? Pero no forzosamente. No, y como te decía, es el primer paso de una evaluación de pensamientos. Saber si es hecho o no. Muchas veces me doy cuenta de que era solamente algo que estaba en mi cabeza. Por ejemplo, no voy a ir a una fiesta porque todos van a darse cuenta de que estoy muy, muy pasada de peso y, y entonces mejor no voy. Y la verdad es que los demás ni se dan cuenta de lo que estoy, de cuánto peso, ni se dieron cuenta a veces si fui o no fui. Y yo doy todas estas afirmaciones por hecho y solamente son pensamientos. Entonces, ese es el primer paso. ¿Es un hecho o solamente lo estoy pensando? Por ejemplo, siento que a nadie le caigo bien, siento que no le caigo bien a nadie. No es un hecho, lo estoy pensando. Y no hay prueba de eso. Yo aquí añadiría un tip, o sea, si nuestros pensamientos empiezan con palabras como nunca, jamás, siempre, hay que evaluarlo, ¿no? Así es. También, si nuestros pensamientos empiezan como interpretando lo que otros van a hacer o decir, digo, generalmente, ¿cómo podemos saber, no? ¿Qué están pensando otros o qué van a hacer? No Entonces, somos, sí, no somos adivinos, ¿no? Entonces, no, digo, esta tendencia de querer como interpretar o adelantarnos a qué van a hacer o qué van a pensar los otros, generalmente también ahí hay un error de pensamiento, ¿no? así es, así es. Y también otra que, bueno, yo he visto muy común es como de predecir el futuro, ¿no? De seguramente es que si me lo como, seguramente no voy a poder parar, o es que si voy, seguro me van a criticar, ¿no? Entonces es, a ver, igual, no eres adivinador, no tienes una bola de cristal, ¿cómo sabes que va a ocurrir eso, ¿no? Pero tendemos mucho como a predecir el futuro y generalmente como de forma negativa para nosotros, ¿no? Sí, Seguramente va a ocurrir una catástrofe, algo malo va a pasar, ¿no? Entonces, digo, cada vez que se cachen con alguna de estos, ¿no? Nunca, jamás, siempre, adivinando el pensamiento de otros o queriendo como predecir el futuro de una forma catastrófica, es muy probable que haya un error y como tú dices, Emilia, la mejor forma de cachar ese error es como contrarrestándolo con los hechos. A ver, ¿no? sí, Que sí está pasando objetivamente, ¿no? O sea,
¿Qué pruebas tienes como para decir eso? Exacto. Mira, otros pensamientos que se pueden identificar fácilmente son los de justificación y de autoengaño. Los de justificación son muy comunes en temas de alimentación y son ejemplos como hoy tuve un día muy difícil, me merezco cenar lo que quiera. O como estoy muy triste porque corté con mi novio, no pasa nada si me como un helado. Y la verdad es que nuestro cuerpo, o sea, de nuevo, apegándonos a los hechos, nuestro cuerpo va a procesar la comida de igual forma si estoy triste, contenta, enojada, o sola o acompañada, o trabajé mucho o poco. Claro. Pero así pensamos que ya está justificado que me pueda comer un bote de helado. Y el autoengaño también es como, en realidad, si me como una bolsa de papitas hoy no va a pasar nada. O si me como esto y nadie me ve, no cuenta. Estos son errores de pensamiento de autoengaño en donde yo estoy encontrando como trampas en donde apruebo comer algo. Sí, es como, y digo, eso nos ha pasado a todos y sí, es muy común, ¿no? Bueno, pues ya es la fiesta, bueno, pues ya es Navidad, o sea, bueno, pues es que es el cumpleaños de mi mamá y, ¿no? Exacto. Entonces podemos encontrar cantidad de excusas y pretextos, o bueno, como decíamos hace un rato, bueno, pues ya es miércoles, ni modo que empiece ahorita, pues ya empiezo el lunes, ¿no? Sí, Entonces también cacharnos con esas, pues sí, autoengaño o trampitas que solitos nos hacemos. así es. Oh, Sí. ok, y entonces una vez que podemos comenzar a evaluar estos pensamientos y nos damos cuenta que no nos sirven y que aparte no están basados en hechos, ¿cómo podemos irlos modificando? Bueno, como te decía, es un proceso de mucha práctica, Ana. Ujú. Primero tengo que asegurarme de que los identifico. Muchos pacientes me dicen, es que, ¿por qué no los puedo cambiar o por qué no los puedo evaluar? Bueno, esa es una estrategia que precisamente enseñamos en la terapia y poco a poco la van haciendo de forma automática. Como te decía, el primer paso tiene que ver con esto, ¿no? Con apegarme a las pruebas de lo que estoy pensando, qué tan ciertas son o qué tan falsas. Una vez que puedo hacer esto, tengo que empezar a hacer todo un proceso de evaluación en donde me imagino cuál es el peor escenario o me trato de encontrar por qué es que llegué a la conclusión de eso, porque vaya, lo que estamos notando son los pensamientos automáticos, pero debajo de esto puede haber mucha información que digamos que mantenga como ciertas todas estas creencias, ¿no? Ya sea con cómo hemos crecido, la información que, como yo te platicaba al inicio de lo que yo noto que aprendí en mi familia, o lo que voy viendo en mi ambiente, ¿no? Entonces, de principio, identifico. Segundo, voy tratando de apegarme a lo que sí son hechos y solamente doy, digamos, de alta el comportamiento, la conducta, si estoy completamente segura de que lo que estoy pensando es cierto, ¿no? Okay. O sea, si digo, no voy a comer espinaca porque me cae mal, y si es cierto que las últimas veces, o ya llevo, no sé, 3 meses tratando de comer espinaca y todas las veces me enfermo, bueno, entonces sí, ya no voy a comer espinaca, pero entonces, ¿qué hago? Bueno, voy a probar otras hojas verdes, ¿no? Entonces me voy con la lechuga, con la arúgula, no sé, pero tengo que irme apegando a los hechos. Y una vez que me doy cuenta de que uno de esos pensamientos me funciona, por ejemplo, supongamos que ya me di cuenta que es cierto que la dieta la puedo empezar todos los días y que ni siquiera es dieta, es un plan de alimentación. Entonces, yo lo que recomiendo a mis pacientes es escribir los pensamientos que sí son ciertos y que me motivan en unas tarjetas y estos irlos leyendo frecuentemente, ¿no? Por ejemplo, el que inventamos ahorita que es, los lunes no tienen ningún superpoder, mejor empiezo ahora y lo leo constantemente, pues esto me va a ayudar a pegarme, ¿no? Que si de pronto fui con una de mis amigas y me dio a probar un pastel delicioso de queso, bueno, ok, lo probé, pero leo en mi tarjeta, todo momento es bueno para seguir con mi plan de alimentación, ningún día tiene un superpoder, seguramente va a ser más fácil que en la siguiente comida
siga apegándome a mi plan de alimentación. Entonces, las tarjetas en donde hay pensamientos racionales y que me motivan y que me ayudan a pegarme a mi plan a futuro son muy buenos. Me encantó esta estrategia porque, perdón que te interrumpa, Emilia, porque ¿no? sí, se me hace buenísimo tener como, es también hasta como un ancla, ¿no? Como este recurso del que, híjole, siento que me empiezo a, como a salir o que empiezo a tener ansiedad o empiezo a tener dudas o empiezo a tener ciertos otros pensamientos, ¿no? Que me llevan a dudar, chin, ya me comí una rebanada de pay de queso, entonces me como otra o tal. Y en ese momento tienes un recurso hasta como tangible, ¿no? Que puedes sacar de tu cartera o que está pegado en tu espejo o en tu refri o en algún lugar al que te puedes asir de cierta forma y de estarte recordando constantemente este nuevo pensamiento, ¿no? Así es. Esto es práctica, esto, o sea, son estrategias nuevas que la verdad es que comer de forma saludable y con límites y cuidándonos, pues es una práctica. Claro. Y hace poco yo me daba cuenta de lo importante que son nuestros pensamientos. Yo hasta hace un año no sabía andar en bicicleta, que andar en bicicleta vaya, una habilidad, así como seguir un plan de alimentación también requiere una habilidad, que es controlar mis pensamientos y mis conductas, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estaba aprendiendo a andar en bicicleta, me estaba enseñando mi hermano y me dijo, es que tienes, todo ese equilibrio, ¿no? Tienes que concentrarte en el equilibrio. Y entonces yo le decía, pero ¿cómo mantengo el equilibrio? Y sin mucho pensar, mi hermano me dijo, el equilibrio es confianza, ¿no? Porque no encontró otra forma Uh-huh. de explicarme el equilibrio. Entonces, mientras yo iba pedaleando, me repetía a mí misma, e incluso en voz alta, el equilibrio es confianza, el equilibrio es confianza. Y eso me ayudó a mantenerme solamente poniendo atención a pedalear, que era en realidad lo que yo necesitaba hacer en ese momento. Y esa es una forma en donde se nota lo importante que son nuestros pensamientos, porque dejé de poner atención al miedo, dejé de poner atención a lo que estaba pasando a mi alrededor y solo me mantuve pedaleando. Claro, porque ¿no? si hubieras ido pensando, ay, me voy a caer, me voy a caer, me voy a caer, ¿no? Hubiera sido más fácil que me cayera, en efecto. Claro, y aparte todo el proceso se hace mucho más incómodo, etcétera, ¿no? Sí. En cambio, si vas pensando, ¿no? El equilibrio es confianza, el equilibrio es confianza, o sea, sí, hasta la experiencia misma cambia, ¿no? O sea, el sabor de la experiencia es distinta. No vas como sufriendo en la bicicleta, ¿no? Que Exactamente. igual con un programa, o sea, qué diferente pensarlo. Ahorita que decías este ejemplo, pensar en, puta, estoy a dieta, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, mira todo lo que están comiendo los demás, ¿no? Sí. A si estás en exactamente el mismo programa, pero pensando en, me estoy cuidando, ¿no? Me siento bien porque estoy cuidando mi salud, soy una persona que se cuida. Exacto. O sea, la experiencia, o sea, no solamente el resultado final, sino que la experiencia es diferente. Sí. Y entonces el tema es que sí, nosotros tenemos que de cierta manera entrenar a nuestro cerebro porque yo necesito repetirle esta información. En mi cerebro hay muchos más pensamientos que me dicen, no pasa nada, el pastel de chocolate es delicioso, no quiero estar a dieta, es horrible estar a dieta. Esos los he ido manteniendo por años, entonces por eso es tan importante sí leerlos, repetirlos, y yo recomiendo mucho tenerlos a la mano, ¿no? Uh-huh. Ya sea como te decía en tarjetas, a mí me funciona así, pero hay muchos pacientes que lo ponen en recordatorios, en notas de voz, ¿no? Uh-huh. Post-its se me ocurre, ¿no? También ponerlos así como visibles. Exacto, sí, sí, sí. Ok, sí, porque también ahorita estaba pensando, o sea, cuántas personas, cuántos años de su vida se han repetido el no puedes mantener un peso sano, ¿no? Y de cierta forma, pues lo han ido comprobando, empiezan una dieta, ¿no? Después la rompen y vuelven a subir de peso. Y así han estado de verdad hasta décadas, ¿no? Sí. Entonces, o sea, es complejo romper ese patrón, ¿no? De décadas de tu vida. Entonces, como tú dices, o sea, repetición es clave. Sí, claro, digamos, fundamental. Estás aprendiendo algo, es una nueva habilidad. Entonces, pues así como aprendimos a andar en bici, a manejar, a lavarnos los dientes, bueno, esto también se tiene que practicar. Y qué bueno que utilizas la palabra habilidad, ¿no? Y que hiciste el ejemplo con la bici, porque así es. Y sé que muchas personas de pronto se desesperan es que ¿por qué no puedo? O sea, como si fuera varita mágica de, bueno, ya identifiqué este pensamiento erróneo, ¿no? Que no me ayuda, ¡pum! Ya lo quiero cambiar, ¿no? Sí. Y no es así, o sea, es algo que hay que aprender y hay que practicar, es una habilidad, ¿no? Es como aprender cualquier cosa, aprender a manejar, aprender lo que sea. Un idioma incluso, ¿no? Uh-huh. Sí, creo que esa analogía es muy buena, ¿no? Porque sí es como entrenar nuestra mente como a hablar distinto incluso, ¿no?
Exacto. Porque ahorita que decías eso se me ocurrió hasta incluso el tono. O sea, tiene que ver también, hay personas que se dicen pensamientos de una forma muy agresiva, ¿no? Así Y es. también es hasta modificar esa forma en, a ver, o sea, ¿cómo te podrías decir eso, pero de una forma amable, ¿no? Amorosa, respetuosa, más neutral. Sí, Ok, sí, por supuesto. ok. Entonces, nada más para repetir, es identificar pensamientos, evaluarlos, ¿no? Contrarrestándolos con esta estrategia con la realidad objetiva, ver qué tan ciertos o falsos son. Y una vez encontrado algún pensamiento que nos puede ayudar a lograr nuestros objetivos, entonces repetirlo constantemente, un poco como para que se vaya cristalizando en nuestra mente, ¿no? Así, perfecto. Ok, y obviamente después con la repetición se volverá después algo mucho más automático, ¿no? O sea, la idea es que después sea incluso hasta lo primero a lo que pensemos. Sí, porque, vaya, dado que este pensamiento sí es racional, objetivo y lógico, pues entonces, digamos que lo que va adquiriendo con el paso del tiempo es el porcentaje de credibilidad. Entonces, digamos que al inicio yo digo, no vale la pena comer esto ahorita porque lo que a mí en realidad me importa es estar saludable, ¿no? Supongamos que eso es lo que me motiva. Pero en la medida que lo voy repitiendo y voy viendo que el plan de alimentación en realidad sí lo estoy disfrutando, sí estoy satisfecha, sí como lo que me gusta, pues entonces ya va a ser mucho más fácil decirlo y como tú dices, se vuelve automático porque ya es creíble. Al inicio los pensamientos, les llamamos pensamientos alternos, no tienen tanta credibilidad, pero en la medida que los repito y los pongo a prueba, se van haciendo mucho más fuertes y entonces compiten. Claro, sí, sí es cierto, y eso también es importante decirlo porque al principio hasta se pueden oír un poquito medio falsos, ¿no? O sea, como no te los crees tanto, pero Sí, conforme los repites y tú solita en tu vida te pruebas que sí lo puedes hacer, ¿no? El ajá, ejemplo que decíamos, pues puedo empezar en cualquier momento mi programa alimenticio, no tiene que ser lunes, ¿no? Y lo sí. empiezas a hacer, como que empieza a ver esta armonía entre lo que pienso y lo que estoy haciendo, ¿no? Y la realidad que vivo. Exacto. Oye, Emilia, ya sé, al principio de la entrevista también decías otra estrategia que a mí se me hace muy importante, que es como tener claro cuál es mi objetivo a largo plazo, como poder ver the big picture, porque Sí, generalmente mucho de lo que, o sea, nos lleva a comer sin tanta conciencia es esta idea de inmediatez, ¿no? De ahorita me quiero quitar la ansiedad, ¿no? O ahorita voy a disfrutar esta fiesta y me vale, ¿no? ajá. Y creo que es porque justo no tenemos tan claro, o sea, cuáles son los beneficios o por qué es que queremos comer mucho más sano, ¿no? O sea, verlo como más a largo plazo. Exacto. Y bien mencionas, ¿por qué no, por ejemplo, por qué si tengo tantas ganas de comerme ahorita unas papas, por qué no me las voy a comer, ¿no? ¿Qué tanto puede pasar? ¿Voy a subir por unas papas? Pues no, en realidad no vamos a subir por una bolsa de papas, pero como tú decías, tengo que pensar en futuro, en lo que realmente me importa, no ahorita, sino a largo plazo. Y entonces, el problema no es tanto comerme unas papas, sino que a la hora de que yo me las como, fortalezco de forma imaginaria al músculo de la rendición, en donde si yo voy alimentando ese músculo va a ser mucho más difícil en la siguiente comida o al siguiente día mantenerme apegada a mi plan. El problema no son las papas, el problema es cómo me como las papas. Si yo digo, ok, me voy a comer unas papas, ¿no? Y supongamos que dentro de mi plan de alimentación tengo 7 porciones de cereal al día. Y digo, bueno, ok, son 4 porciones de cereal las que me voy a comer ahorita, solo me quedan 3 es muy distinto a me vale, no pasa nada por unas papas, luego veo qué hago, ¿no? Ujú. Tengo que plantearme cómo tomo las decisiones. Por eso digo que es una habilidad, porque sí es algo en lo que tengo que centrarme en cada momento. Al principio parece mucho trabajo y después, como tú dices, se va haciendo automático. Yo muchas veces le planteo esto a mis pacientes porque me dicen, ay, Emilia, pero ¿qué tienes si no hice ejercicio un día? No, no tiene nada de malo. Todo depende de cómo lo interpretes. Si lo interpretas como, hoy no hice ejercicio eh, porque verdaderamente estoy cansada y quiero cuidarme y necesito estar tranquila para el rato que tengo mucho trabajo, está bien planteado. Me convencí de una manera neutral, pero sí es desde, no, qué flojera, hoy hace mucho frío, no tiene nada que ver, Ujú, ujú. ¿no? Entonces, es muy importante asegurarme de que lo que me estoy diciendo a mí misma no alimente el músculo de la rendición, sino más bien yo trate de siempre cuidar mi músculo de la resistencia. Ujú.
Sí, me encantó eso. Y yo añadiría ahí un consejo, un ejercicio que podrían hacer es, o sea, tener por escrito, o sea, cuáles son las razones o los objetivos profundos por los que están haciendo esto, ¿no? Sí, O sea, me quiero sentir sana. Digo, cada quien tiene, ¿no? Sus razones profundas, o sea, quiero poder jugar más con mis hijos, etcétera. Y también incluso tenerlas a la mano, ¿no? Y estarlas leyendo y decir, a ver, esta decisión que voy a tomar como que me lleva a mi objetivo, o sea, me ayuda sí o no. Y como tú dices, no es que unas papas estén prohibidas o que tengas que estar también así como, como en el ejército de que no puedes faltar ni siquiera un día a hacer ejercicio, ¿no? O sea, no ujú, tampoco eso, pero sino decir, a ver, o sea, el comerme estas papas ahorita, o sea, me va a ayudar a mi objetivo final, que es lo que realmente quiero, sí o no. Y si las decido comer, ¿de qué forma lo puedo hacer como consciente? O sea, como una decisión planeada, tranquila, ¿no? así O es. sea, como tú decías, ok, sí me las voy a comer, pero, o sea, yo sé que bien en la siguiente comida voy a comer un poquito menos de esto, o que no va a ser de diario, o sea, no porque ahorita comí papas ya me voy a comer papas todos los días, ¿no? Exacto, no las voy a llevar ya siempre de lunch. Sí, lo que tú dices es muy importante y es una técnica buenísima, escribir las cosas y restarlas repitiendo. Muchos pacientes de pronto me dicen, ay, ¿cómo crees que se me va a olvidar si es algo que es tan importante para mí? Pues sí, sí se me olvida tanto que Ujú. por eso no estás en el peso que quieres, no estás en tu peso saludable. O Claro. sea, sí se nos olvida por más importante que sea, entonces eso es muy importante practicarlo. Ok. ¿Hay algún otro, digo, ya has dado varios, ¿no? ¿Algún otro consejo o ejercicio que puedas compartir para ayudar a practicar esto de ya sea cachar nuestros pensamientos o evaluarlos o hasta modificarlos? Mira, otro que es muy bueno es hacer registros. Son difíciles, pero son muy buenos. Registros en donde escribo lo que como y el ejercicio que hago y cómo me sentí, Ujú. ¿no? Entonces pongo lo que estoy comiendo y yo ahí hago mucho énfasis. No está mal si de pronto comí algo que no estaba planeado, porque todos estos momentos nos sirven para, o sea, todos estos errores nos sirven para saber qué es lo que me cuesta trabajo y para entonces fortalecer esa área, ¿no? Si me caché comiendo en un día, no sé, que mi hijo estaba enfermo, bueno, entonces ya me doy cuenta que cuando estoy estresada y estoy triste, ¿cómo? ¿Y qué es lo que tengo que resolver? No, pues todo lo que estaba pensando respecto a que mi hijo estaba enfermo. Y Ujú. entonces es mucho más fácil trabajar eso, ¿no? Porque ya sé cuáles son mis errores, si no, de pronto digo, ay, no sé por qué terminé comiéndome un bote de helado, no, pues era porque estabas triste, ok. Entonces, el registro te ayuda, uno, para conocer tus errores y dos, también nos sirve como para ir fortaleciendo esta idea de, hay muchos pacientes que de pronto dicen, no, es que yo soy pésima para hacer ejercicio, lo odio. Y de pronto cuando registran, hoy caminé, y me siento muy contenta, Ujú. se van dando cuenta de que en realidad esto va haciendo que la calidad de vida sea mucho mejor, ¿no? Y entonces es como tener más información y no solamente interpretar. Tú hace rato mencionabas como en muchas ocasiones solamente nos quedamos con lo negativo. Ujú. Y parte de entrenar nuestra forma de pensar tiene que ver con que aprendamos a ver el panorama completo. Y esto quiere decir que no solamente puse atención a lo difícil que fue levantarme, sino que sí me levanté de la cama, hice ejercicio y me sentí de muy buen humor y no tuve sueño, Ujú. ¿no? Entonces, esto va ayudándome a ver el panorama completo y a fortalecer lo que realmente me ayuda. Sí, a mí también me encanta llevar registros, siento que es muy útil y que dan muchísima información que nos permite conocernos a nosotros mismos. Por ejemplo, justo con una paciente acabo de ver, ¿no? Un patrón que luego es clásico de todo va bien en el día y de pronto en la tarde, ¿no? O sea, Ujú. vienen antojos, viene ansiedad. Entonces, si puedes ver el patrón, que siempre es en las tardes, que siempre es en la oficina, que siempre se antojan ciertas cosas, no o sea, un café y unas galletas, un café y unas galletas. O sea, eso da mucha información a muchos niveles, ¿no? Número uno, puede que tu cuerpo pues esté teniendo un bajón de glucosa, ¿no? Sí, O que esté muy cansado y entonces hasta se pueden hacer estrategias de, a ver, pues vamos a hacer en vez de un snack, dos snacks en la tarde, tal vez los necesitas o tal vez necesitas hacer una pausa y descansar tantito, pero también evaluar, o sea, qué pensamientos
me están llevando a que justo a esa hora, justo en ese momento, venga el antojo, ¿no? Del café, vengan las ganas de las galletas. O sea, ¿por qué en ese momento y no a media mañana? ¿No? Por Sí, ejemplo, ¿qué está pasando? ¿Qué situaciones hay que están activando ciertos pensamientos? ¿Y cuáles son esos pensamientos? Entonces, la verdad, sí, lo de los registros me encanta porque siento que también deja muy claros ciertos patrones que hay en nuestra vida. así es. Y vaya, ahorita con la tecnología hay muchas aplicaciones que favorecen esto. em, y vaya, nuestro mejor aliado en este caso es información. Como tú decías, si ya sé que mi problema es una baja de glucosa, perfecto, porque eso no lo sabía antes y entonces ya lo puedo cambiar. Exacto. Oye, Mile, me encantaba al principio también de la entrevista que decías que, pues, mucha de la diferencia entre una persona que puede mantener un peso sano y una persona que no, ¿no? Y está en las subidas y bajadas, muchas veces no está ni siquiera tanto en lo que come, sino realmente en lo que piensa. Y creo que eso también es algo que puede dar mucha tranquilidad a las personas que se quiebran la cabeza de es que por qué ella, ¿no? Este, sí puede mantener un peso sano y yo no. Y estamos buscando constantemente como que la nueva dieta, creyendo que en ese nuevo, ¿no?, enfoque alimenticio, ahí va a estar la respuesta, ¿no? Cuando realmente, pues lo que se ha probado es que con cualquier programa alimenticio, digo, razonable, pues las personas van a bajar de peso, ¿no? Sí, Entonces es más bien como qué hay en mi mente que me está permitiendo o no me está permitiendo mantener un peso, ¿no? Más sí, allá de lo que coma. sí, sí, por supuesto. Y eso a mí me encanta porque es como decirle a la gente, a ver, bájate un poquito de esta como carrera de estar buscando siempre la nueva dieta, la buena, ¿no? Ahora sí, cada enero hay una nueva, ¿no? Entonces, a Exacto. ver, esta sí va a ser la buena, no, no está en la dieta, ¿no? Está No. en tu pensamiento. Y de nuevo, la palabra clave que tú mencionabas es responsabilidad, ¿no? O sea, de nadie depende más que de mí. Ujú. Sí, que a mí se me hace fabuloso, es totalmente liberador. Sí, 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 sí. Perfecto, Emilia. Pues te agradezco muchísimo, muchísimo que nos hayas llevado de la mano por este proceso de ir entrenando a nuestra mente para vivir sanos y mantener un peso mucho más sano. A mí se me hace de verdad que un tema fascinante y que siento que todavía es muy nuevo. O sea, en general las personas cuando piensan hacer cambios en su salud, no solo a nivel peso, puede ser en otras cosas, porque también hay personas que necesitan hacer cambios en su alimentación, aunque no tengan sobrepeso, pero tienen el colesterol súper alto, tienen problemas en la glucosa, ¿no? Y también les Sí, cuesta trabajo. Entonces siento que todavía nos falta entender que así como sí es muy importante ir con un nutriólogo y que nos evalúe y nos haga un programa, etcétera, ir con el médico, también es muy importante ir con un psicólogo, ¿no?, que esté entrenado para apoyarnos a explorar nuestra mente y poderla modificar para que actúe a nuestro favor. así es. Oye, Emilia, ¿y dónde te podemos encontrar? Para cualquier persona que quiera contactar contigo, ¿dónde podemos encontrarte? Mira, estoy en dos lugares, en México y en Cuernavaca. En México estoy en una clínica que se llama Neuroingenia, que está en Polanco. Ujú. El teléfono es 5550-1410. Ok, Y en Cuernavaca estoy en igual una clínica que se llama Quinta Bonita y el teléfono es 777-120-2377. perfecto. De todas formas, yo les voy a poner esos datos en las notas de este episodio para que los tengan. Perfecto, Emilia, ya para cerrar, al final de cada entrevista siempre realizo una serie de preguntas a mis invitados, así es que ahí te van. perfecto. ¿De qué tiene hambre tu vida en este momento? Pues mira, Ana, para mí realmente es importante que se haga mucho más conocido este tema de la conciencia de la salud. Creo que todos tenemos claro lo importante que es estar en nuestro peso, pero no es, yo no voy más hacia que nos veamos delgados, sino que realmente lo que queremos es tener una calidad de vida. Ujú. Eh, entonces, me interesa mucho como poder generar una cultura distinta en la gente, ¿no? Que tengan muy claro que pues el cuerpo que tenemos es único, no lo vamos a cambiar y hay que cuidarlo. Entonces me interesa mucho, pues eso, generar conciencia. Ok. ¿Y cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida? Pues mira, yo disfruto muchísimo de la comida, trato de comer cosas de mucha calidad, cuido muchísimo hacer ejercicio, yo lo que hago es yoga, eso me mantiene equilibrada emocionalmente y me nutre mucho.
Y bueno, me encanta trabajar, me encanta ayudar a mis pacientes. Eso es algo de lo que cada vez que cierro mi día, doy gracias a Dios porque verdaderamente disfruto lo que hago. Padrísimo. ¿Y alguna frase o reflexión con la que te gustaría cerrar la entrevista? Pues mira, un poco lo que mencionaba hace un momento. Eh, Nuestro cuerpo es el que tenemos, es único, es el lugar en donde vamos a vivir lo que nos resta de vida y démosle lo mejor que tengamos, la mejor calidad, desde el ejercicio, lo que comemos, estar sanos emocionalmente, cuidémoslo y hagamos que este mundo esté rodeado de gente sana desde dentro hasta afuera. Emilia, te agradezco muchísimo de verdad que hayas compartido tan generosamente tu experiencia y tu conocimiento con nosotros en este tema tan interesante. Estoy segura que todos se llevaron no nada más una nueva perspectiva para trabajar con su peso, con su cuerpo, pero también herramientas prácticas que pueden empezar a practicar ahora. Entonces, te agradezco muchísimo. Al contrario, Ana, muchísimas gracias. Y a todos les mando un abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Quieres transformar tu relación con la comida? Te invito a mi taller ¿De qué tiene hambre tu vida?, donde de forma innovadora y amorosa exploraremos y transformaremos no solo tu forma de comer, sino a ti misma. El taller tiene una duración de 8 semanas y se imparte en varias modalidades. 100% en línea, así que cualquier mujer de cualquier lugar del mundo lo puede tomar, o de forma presencial en la Ciudad de México, donde hay horarios matutinos, vespertinos o de fin de semana. Todas las modalidades tienen el mismo contenido, el mismo costo e inician ya en septiembre. El cupo es limitado, así que te animo a apartar tu lugar cuanto antes. Te invito a visitar dequetienehambretuvida.com o escribir a info@dequetienehambretuvida.com para recibir todos los detalles. Si estás escuchando esto, estoy segura que estás lista para de una vez por todas hacer las paces con la comida y con tu cuerpo. Me encantará apoyarte y que te sumes a esta experiencia.